nombre es Luis Mesones Medina y en esta ocasión vamos a intentar responder a una pregunta bastante difícil. ¿Qué es la democracia? Por lo general nos dicen que la democracia es el sistema más perfecto, el sistema político más perfecto, pero vamos a preguntarnos entonces en qué es tan perfecto para de esta manera saber concretamente a qué se refieren con democracia. Vamos a comenzar definiéndolo como el sistema político fundamentado en la toma de decisiones por las mayorías a través del voto, asumiendo la votación como el rasgo distintivo, pero recordando que es la imposición de la voluntad de las mayorías por sobre las minorías. Entonces vamos a mirar que la democracia se conformó por primera vez en la sociedad esclavista griega. En esa sociedad esclavista, los hombres se imponían por sobre las mujeres, las élites por sobre los pobres. Los jóvenes no tenían en ese momento el derecho del ejercicio político, sino que tenían que cumplir con requisitos, además de la edad, de prestar el servicio militar para poder tener la condición de veterano. Y el veterano es el que participa el que participa políticamente. El joven debe esperar. Además de ello, como son los sujetos libres, los esclavizados no tienen ninguna participación política. ¿Cómo se hacía cómo se ejercía el sistema democrático en el momento de la sociedad esclavista griega? A través de representantes reunidos en aquella institución denominada el Senado. Senado precisamente como lugar al que acudían los senadores, los representantes del pueblo, representantes del pueblo elegidos de acuerdo a distintas escalas. Repetimos, los hombres libres que ya habían cumplido con servicios al Estado, el servicio militar principalmente, tenían la posibilidad de elegir a un representante. Este representante, además de eso, era perteneciente a una élite, personas con condiciones que le permitieran la subsistencia, y además de la subsistencia que poseyeran bienes de fortuna, eran las que tenían participación principalmente en el Senado y podían ser elegidos. Entonces, la toma de decisiones en la sociedad esclavista griega recaía en el Senado. Este Senado decidía en nombre de todos. Entonces estamos hablando que esa democracia griega no estaba precisamente destinada a que fueran las mayorías las que impusieran, porque finalmente tomaban las decisiones los miembros del Senado, los senadores, el Congreso, el Senado. Entonces, esa élite de hombres veteranos y adinerados era quien imponía sus decisiones al colectivo. En la democracia romana aparece una figura de la institucionalidad democrática que es el dictador. En tiempos de profunda complejidad, el Senado puede representar a un individuo de especiales condiciones para que ejerza el poder absoluto durante un año. Entonces, las dictaduras por tiempo preestablecido como institución dentro de la democracia. Evidentemente, los conceptos de dictadura y democracia que hoy conocemos se oponen mutuamente. En aquel momento eran complementarios para momentos muy especiales de enorme complejidad. La democracia griega y la democracia romana fueron esclavistas, y como eran esclavistas, no estamos hablando de un sistema político para todos los sujetos, para todas las personas por igual. Luego del periodo esclavista viene el periodo feudal. El periodo feudal es el que
está caracterizado por el ejercicio pleno y absoluto del derecho divino de señores feudales, la sumisión absoluta. Y así fue como llegó el sistema señorial y feudal a nuestra América durante la época colonial. Para la independencia de nuestra América estaba ocurriendo dentro de Europa la llamada Revolución Liberal Burguesa, que estalló en Francia y que nos ofrece las características primeras de la democracia moderna con la modernización del Estado. Ya tenemos una serie de instituciones, un poder ejecutivo destinado a gobernar a través de unos cánones establecidos por el poder legislativo, los congresos, las asambleas, y un sistema de justicia conformado por un sistema de justicia dentro del poder judicial, las cortes, los tribunales. Entonces, en esta democracia liberal burguesa de la Revolución Francesa tenemos como grandes banderas la libertad, la igualdad y la fraternidad, la Constitución como norma suprema, y entonces tenemos que la libertad, evidentemente, comenzó siendo en ese momento la libertad para una clase privilegiada. La libertad progresivamente podrá ser disfrutada por todos los demás. Por el momento, para los principales. Los principales solo serán los libres. Con respecto a la igualdad, todas las personas son iguales. Pero entonces tenemos aquí una anécdota dentro de la literatura universal. En el caso de la obra Rebelión en la Granja. En la obra Rebelión en la Granja, que fue llevada inclusive a la cinematografía, se expresa que todos los animales de la granja son iguales, excepto se hace luego una reforma, un cambio en la norma, y se dice todos los animales son iguales, excepto Napoleón, un líder emergente de condición eminentemente autocrática. Todos los animales son iguales, excepto Napoleón, que es más igual que todos. Entonces, la igualdad también en la Revolución Francesa, parodiada en la rebelión, en la novela La Rebelión en la Granja, tiene sus matices. Y precisamente en nuestra América, el pueblo haitiano tiene cómo mostrar el matiz más crudo de esa igualdad francesa. Con respecto a la fraternidad, se aparece en la Revolución Francesa los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, como en la canción popular, la canción de la alegría, porque que luego Beethoven llevó al cuarto movimiento de su novena sinfonía, tenemos que todos los hombres son hermanos, pero solo los hombres. Las mujeres no tienen derecho. Y como todos los hombres son hermanos, bueno, hay unos hermanos mayores y hay unos hermanos menores, todos los hermanos son distintos, son hermanos, pero el ciudadano tiene condiciones muy particulares que no las disfrutan todos los hombres. Para el ciudadano tiene unos beneficios y unos derechos que no corresponden a todas las personas. Entonces, la libertad, la igualdad y la fraternidad se presentaron como un horizonte de actuación, como un anhelo
pero no estaba necesariamente materializada en esa Revolución Francesa. Cuando hablamos de la democracia en los Estados Unidos, vamos a tomar solamente, para comprender la democracia como concepto, las palabras de Abraham Lincoln, y nos dice: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Con estas frases, el prócer estadounidense Abraham Lincoln define qué es la democracia. Pero resulta que para ser pueblo hay que ser libre. Estamos hablando de un sistema económico profundamente esclavista, y que el mismo Abraham Lincoln llegó a tener esclavos que luego fueron liberados, pero los tuvo. Y como los tuvo, entonces allí tenemos también un matiz muy especial en esa especial concepción de la democracia que ofrece Abraham Lincoln. Para ser pueblo hay que ser libre. Los esclavos no son pueblo. Los esclavos no son pueblo. Entonces, el concepto del sistema político en el que participan en la toma de decisiones la mayoría queda todavía por revisar. Cuando vemos en la concepción del libertador Simón Bolívar, en el discurso del Congreso de Angostura, cómo se comienza a perfilar la democracia, estamos hablando en particular de cómo define, describe y estructura el sistema de gobierno el libertador Simón Bolívar en función de las instituciones para el Estado. Hablamos de el equilibrio para el ejercicio del poder. El gobierno lo ejercerá directamente el Poder Ejecutivo. El Congreso se encargará de la función legislativa, de crear normas para regular la vida pública. Los tribunales en el ejercicio del Poder Judicial, y un tribunal muy especial destinado a la formación del pueblo para la virtud. Estamos hablando del poder moral. El poder moral que evalúe la función de las personas, enseñe a ser virtuosos a todo el pueblo, y además de enseñar a todo el pueblo a ser virtuoso, que sirva como memoria para recordar quienes hayan cometido graves equivocaciones y graves errores. Enseñar al pueblo viene siendo entonces la gran contribución del libertador Simón Bolívar al pensamiento democrático universal, a través precisamente de este poder moral que describe y propone ante el Congreso Constituyente en Angostura del Orinoco. ¿Cuál es la definición que más me ha impactado sobre la democracia? La que ofrece el filósofo liberal italiano Norberto Bobbio. Bobbio refiere que la democracia está necesariamente imbrincada por la toma de decisiones. Entonces, en la medida que mayor participación haya en la toma de decisiones, se es más democrático con mayor participación y menos democrático con menor participación. Entonces, cuando nos preguntamos si en un estado en el que se elige, en un país en el que se eligen a las autoridades por votación directa, universal y secreta, ¿hay democracia? Sí.
La gente eligió, la mayoría eligió. Pero entonces preguntamos, en un lugar, en una ciudad, en una comunidad en la que las personas se reúnen, se agrupan, participan en el análisis de la realidad, en mirar con detalle sus problemas, en discutir sobre ellos, en averiguar cómo enfrentarlos. Se unen unos y se unen los otros, revisan cómo hacerlo y construyen las soluciones y las van ejecutando. Eso, aún sin votos, ¿no será mucho más democrático? Es la participación directa en la toma de decisiones. Y es la democracia directa, es la democracia real a la que en distintos lugares de Europa se hacía referencia durante todo el siglo XX. Y se le decía democracia directa. Más recientemente, en Venezuela se habla de la democracia participativa y protagónica, que es la gente actuando no solamente para decidir, sino para atender y resolver sus problemas. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿qué es la democracia? La democracia es participación. La democracia es la participación y la democracia es la participación en la toma de decisiones. No solo para encargar que alguien en nombre de todos decida, sino para que la mayor cantidad de personas decidan y actúen. Entonces, la democracia trasciende a la votación, aunque puede incluirla. Pero necesariamente la democracia es participación. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Luis Mesones Medina.